En el ámbito familiar, los conflictos pueden surgir por una variedad de razones, afectando profundamente el núcleo familiar. En esta enseñanza te daremos las claves para resolver este tipo de conflictos. A continuación, nuestro pastor Jairo Restrepo Díaz nos presenta el tema Claves para resolver conflictos familiares. Bienvenidos. Vamos a leer en Proverbios 15:1. Vamos a leer allí. Y Mateo 7:24. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Leamos todos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y San Mateo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿qué? Sobre la roca. Tengo una pregunta para todos al iniciar la enseñanza. ¿Cómo está la convivencia en su hogar? Responda si usted esa pregunta. ¿Cómo está la convivencia en el hogar? ¿Cómo está el ambiente en el hogar? Lo ideal es vivir en un hogar donde uno se sienta bienestar. Lo ideal es vivir en un hogar donde el esposo se sienta bien, la esposa se sienta bien, los hijos se sientan bien, que el estado emocional de todos los miembros de la familia sea un ambiente sano. Un texto que me llamó mucho la atención. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Eso está ahí en Proverbios 15. Este lo dice de otra manera. Este está en la Nueva Traducción Viviente. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Así que si usted tiene un hogar donde hay una buena armonía, una buena comunión, así solamente sea con huevito y arroz, pero es una bendición. Amén. Porque dice acá entonces que es mejor comerse un plato de verdura con alguien que uno ama, donde hay amor, que un banquete de carne asada con alguien que odias o donde no hay una buena comunión. Gloria al Señor, amén. Entonces, hablando de conflictos, estamos hablando de claves para resolver conflictos. Los conflictos surgen por diferencias de opiniones, de creencias, de valores. Surgen los conflictos. ¿Y cómo se manifiestan los conflictos? Se manifiestan a través de discusiones, a través de confrontaciones, a través de luchas. Conflictos siempre habrán, en hogares cristianos y en hogares no cristianos. De hecho, cuando leía San Mateo 7:24, habla de eso. Dice que cualquiera que me oye estas palabras, le compararé al hombre prudente. ¿Y qué dice el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? ¿Qué dice el 25? Vinieron ríos, soplaron vientos. Bueno, aquí dice, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, esto le pasa a la casa del hombre sabio y al hombre necio. En los dos llovía cántaros, en los dos suben las aguas de la inundación, en los dos los vientos golpean, en los dos todo esto sucederá, pero la diferencia es que una casa se mantendrá firme y la otra se desplomará. ¿Cuál se mantendrá firme? La que tiene su casa edificada sobre la roca. Amén, gloria a Dios. Entonces, conflictos hay en su hogar, en su hogar, en su hogar, en su hogar y en mi hogar. En todos hay conflictos. ¿Sí? No crea que en la casa del pastor no hay conflictos. También los hay.
El punto es cómo reaccionamos nosotros frente a los conflictos. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a los problemas? Ahí es donde es el punto que hay que prestarle atención esta mañana. Es muy importante que todos, cuando se habla de conflictos, se dice que la mayoría de conflictos surgen por diferencias. Diferencias de opiniones, esa palabra hay que subrayarla, hay diferencias de opiniones, de creencias, de valores. Qué importante es saber esto de las diferencias. Yo he tenido gente en la oficina que ha venido diciéndome, pastor, nos vamos a separar. Eso ha pasado varias veces. Y a veces les he hecho esta pregunta, ¿por qué se van a separar? Es que no nos entendemos porque somos muy diferentes. Pues de eso se trata. Somos diferentes. ¿No cree que no es muy diferente un hombre a una mujer? Claro que es muy diferente. La Biblia establece esas diferencias. La Biblia dice que la mujer, por ejemplo, dice que es un vaso más frágil, más delicado, dice la Biblia. Y el hombre, eso quiere dar a entender que el hombre es de más fuerza. Hay cosas de fuerza en la casa que le toca hacer al hombre, mover un artículo pesado. El hombre es el que, porque hay mujeres que tienen mucha fuerza también. Pero el hombre por naturaleza tiene mucho más fuerza. De hecho, los trabajos más pesados son realizados por el hombre porque el Señor ha dado más fuerza. La mujer es más frágil, más sensible, y la Biblia nos dice a los varones que las tratemos como vaso más frágil. Sí. Que un esposo le diga a la esposa, deje de llorar, usted porque no es como yo, no, déjela que llore, no es que ella es más sensible. Amén. Entonces, si una pareja se va a separar porque son diferentes, somos muy distintos. Todos somos muy distintos. No es mi tema hoy las diferencias entre el hombre y la mujer. De hecho, esta mañana que estaba pensando, vamos también en estas enseñanzas de familia a contar con nuestro equipo de psicólogas para que nos ayuden también en la enseñanza. Amén. Y algún día nos hablen de todas esas diferencias, pero somos muy diferentes, miren, diferentes aún en la gastronomía. Hay unas cosas que le gusta, hablo de mi esposa, que le gustan a ella que a mí no me gustan. Y hay cosas que a mí me gustan que a ella no. Pero entonces no puedo yo imponer a que ella tiene que comer lo que a mí me gusta, ¿no? Yo le compro las cosas que a ella le gustan también. En Bucaramanga había un queso que lo llaman queso de hoja. Créame que yo no le encuentro la gracia a ese queso, yo no sé eso. Pero cada que voy a Bucaramanga, mi esposa me escribe, no olvide traerme el queso de hoja. Y se lo come ella porque... Y yo iba a la panadería, allá en Bucaramanga también, había un pan que ella llamaban mestiza. A mí ese pan nunca me gustó, pero ella, es el pan predilecto de ella, esa panadería, tráigame mestiza. Y yo traía el que a mí me gustaba, ¿cierto? Diferencias, hay muchas. Por ejemplo, ir con ¿qué dicen los varones? Ir con la esposa de compra, ¿cierto? Ellas tienen una manera, entran a una tienda, a otra, miran aquí, miran allá, comparan esto y lo otro. Y uno tiene que entender eso como esposo. Porque en cambio uno se iba a la tienda y a lo que fue y compró y listo. Entonces lo que yo hago es sentarme y que ella vaya ahí de vueltas y busque, ¿cierto? Me llamas cuando hay que ir a pagar o si tienes paga, porque a veces se paga con medios electrónicos, qué sé yo, entonces, pero aprendemos a convivir, porque ahí se va a hablar de convivencia. Amén. ¿Sabe que estudiando esto me encontré algo que me pareció hasta llamativo? Por ejemplo, hablando de profesiones, se dice que las mujeres no les gusta mucho la pesca, ¿es verdad? ¿Qué dicen las damas?
Sí, es verdad. ¿Alguna mujer aquí que le guste la pesca? A ver, Levan. Sí, hay alguna. ¿Y sabe por qué es la causa que no les gusta mucho la pesca? Porque la pesca hay que hacerla en silencio. ¿Sí o no? En silencio. Y las damas les gusta hablar, ¿cierto? Entonces nos dañan la pesca. Gloria a Dios, amén. Entonces, hay muchas diferencias. Algún día nos van a enseñar sobre eso nuestras psicólogas. Hablando de los hijos, por ejemplo, los que tenemos hijos. Bueno, nosotros en mi casa fuimos 6, 5 mujeres y un solo hombre. Soy el único varón de la casa, de todas mis hermanas. Amén. Y todas mis 5 hermanas son diferentes todas. Porque hay algo que se llama el temperamento. Y los temperamentos de las personas son muy diferentes. Por eso cuando se estudian los temperamentos, usted ve que hay personas que son muy eufóricas. Personas que son muy extrovertidas. Pero en cambio hay personas que son muy calmadas, muy introvertidas. Y cada uno, por eso a veces en el hogar cuando el uno es más tranquilo y el otro es más explosivo, pues hay una buena combinación que se puede manejar, ¿no? Lo más duro en un hogar es cuando los dos son de carácter o de temperamento explosivo. También después les diremos a nuestra psicóloga que nos enseñen los temperamentos, que el colérico, que el melancólico, que el flemático, bueno. Porque es bueno uno conocer todo eso, qué tipo de temperamento tenemos y en base a ese temperamento podemos trabajar nuestras debilidades y también aprovechar nuestras fortalezas. Pero los hijos, todos son diferentes. Y a veces los padres cometen el error de tratar a uno mejor que al otro, porque no, es que este es más inteligente que el otro. No, lo que pasa es que la inteligencia o lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros es en algo específico, ¿sí? Uno en la familia de 5 o 6 muchachos, hay uno que es muy bueno para las matemáticas, pero otro que es bueno para sociales, otro que es bueno para español. A mí las matemáticas nunca me gustaron, pero aprendí a sumar y a restar y a dividir y todo. Amén. Pero había otras cosas que sí me gustaban, otras áreas que sí me gustaban, la literatura, la historia, en fin, otras áreas, el español. Entonces es bueno que entre los padres, para no que un hijo sea más inteligente, no, cada uno tiene en donde Dios le ha dado, donde Dios le ha puesto, le ha dado sus capacidades, entonces cada uno tiene sus particularidades y eso hay que como padres entenderlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de parejas, hay algo que siempre me llama la atención y es, hablando de que son diferentes, aparte de eso, muchos son de regiones distintas. Y miren, nosotros vivimos en un país multicultural. Yo he vivido en muchas partes de Colombia. Yo viví en los Santanderes, en los dos. Está Santander del Sur y Santander del Norte. Y hay una gran diferencia entre las dos culturas, aunque los dos son santanderianos, pero la comida, la gastronomía es muy diferente en Bucaramanga, por ejemplo, en el sur, a los del norte. Hay algunas cosas similares, pero muchas hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en Cúcuta yo ya no se come una bandeja paisa si no va con sopa, por ejemplo. No sé si aquí en Popayán también será así, pero en la tierra paisa, la bandeja paisa es paisa, sí, con sus ingredientes. Pero uno va a otras regiones, en Antioquia es diferente, en Bogotá, he viajado por todo este país, en la costa. Un día fui a un programa en la costa y me dijeron, hermano, venga a desayunar. Fui a desayunar y un plato lleno, pero lleno de yuca.
encima queso y encima el suero costeño. Y dije, hermano, yo nunca he desayunado así, pero bueno. Y ellos me decían, hermano, si no desayunamos así, quedamos con hambre. Y así aquí el Cauca tiene sus comidas, tiene su gastronomía. Entonces, iniciable de cuando es el extranjero. El que me permitió vivir todos los años que viví en el extranjero y visitar muchos países donde la gastronomía, sí. Por ejemplo, en Honduras, estábamos en una convención y todos los músicos, todos los muchachos comiendo con la mano. No usan cubiertos, comen con la mano. Y tienen una práctica para tomar la comida, llevarla a la boca. El misionero me decía, yo llevo cubiertos siempre en la maletica, porque como muchas casas no usan cubiertos. Entonces, hay diferencias y por eso a veces es un poco complejo cuando hay matrimonios, cuando en Costa Rica se noviaba un costarricense, un colombiano, viceversa, pues siempre poníamos mucho la lupa, porque a veces las diferencias de culturas producen muchos choques y conflictos. No que no puedan convivir, claro que sí, pero sí cuesta mucho más que personas que son de la misma región y comparten casi las mismas cosas de su cultura. Amén. Entonces todo esto es importante porque, y sobre todo solteros y solteras que hay acá, préstenle atención a todas estas cosas también. Porque sí hay situaciones a veces que crean conflictos por este tipo de cosas de culturas. También hay diferentes estilos de vida. Y algo muy importante cuando estamos hablando de este tema es que ninguno en el hogar se casa con un ángel. Bueno, sí, a no ser que se llama Ángel o Ángela. No. Nos casamos con seres humanos, con personas como usted y yo, que tienen virtudes y que tienen defectos y que no son perfectos. Porque a veces esto genera conflictos. Hay personas muy perfeccionistas. Yo creo que esa es no sé si es una virtud o un defecto de un temperamento de personas perfeccionistas que todo lo quieren perfecto, no ni una arruga en la camisa, el planchado del pantalón tiene que ser perfecto, todo perfecto. Una vez iba viajando hacia la costa colombiana con un hombre, porque hermano, mira, hay gente que ni en el cielo va a estar feliz. Hay gente así. Uno no puede vivir, hago ese paréntesis, viviendo la vida en una actitud de queja, sino en una actitud de agradecimiento. Amén. Porque cuando uno tiene una actitud de queja, vive una actitud de queja, usted por todo se queja. Por todo se queja. Si llueve, se queja. Y si hace sol, se queja. Uno no puede vivir en eso. La Biblia nos dice que no podemos vivir así. Tenemos que aprender a vivir con una actitud de agradecimiento. Yo iba con ese hombre y eso había muchos huecos y en cada hueco reniegue y reniegue y reniegue y reniegue, hermano, una carretera bien larga. Hasta que yo no me salgo fácilmente, pero me la voló. Y le dije, ¿sabe qué, mi amigo? No hay carretera perfecta en el mundo. Todas tienen huecos, todas tienen baches, todas tienen baches. No hay hogar perfecto. Amén. No hay esposa perfecta. No hay esposo perfecto. No hay hijos perfectos. Todos. Entonces, ¿cómo le voy a exigir yo perfección a alguien cuando yo no soy perfecto? Esa relación solamente existe en la relación con Dios, que es perfecto, y nosotros imperfectos. Ahí sí tenemos a alguien perfecto en la relación. Pero cuando se trate de seres humanos,
Es más, en la relación entre Dios y nosotros, la Biblia dice, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él sabe de nuestras debilidades. Entonces, no le exija perfección porque todos cometemos errores. He enseñado aquí cosas elementales, pero a veces las repito para que se nos queden. Alguna vez a la esposa nuestra le va a quedar la comida salada, alguna vez. Y uno con esa hambre, hermano, ahí sentado, y esa comida se le pasó la sal ese día, no sé, algo le pasó. No lo hizo por maldad, lógico. Se le fue la mano ese día. ¿Alguna hermana le ha quedado alguna vez la comida salada? Es mejor que quede simple porque es más fácil arreglarla, ¿cierto? Pero eso tampoco es motivo para yo crear un conflicto. No, hay que buscar una manera, una alternativa de que se arregle y bueno, pero puede pasar. También como hermana, como le puede pasar al esposo. Mijo, ya que va para la tienda, tráigame arroz. Y se nos olvidó. ¿Ha pasado alguna vez? Ah, es que usted siempre. No, siempre no, ese día, pero ya. Entonces, todas estas cosas, sí, es posible, miren, es muy común que a los esposos se nos olviden las fechas. Es la fecha del cumpleaños. Es posible que no debiera olvidarse, pero a veces se pasa. Y la esposa, ¿sabe qué día es hoy, mi amor? Como bregando a él que él se acuerde, ¿cierto? Pero eso puede pasar. Hay algo que es muy importante, un término en esto de las claves y de las relaciones que se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la capacidad de aceptar y respetar las diferencias, opiniones y comportamientos de los demás, incluso cuando no se estén de acuerdo. Es esa capacidad de aceptar las opiniones, los comportamientos de los demás, incluso cuando no se esté de acuerdo con ellos. Personas que tienen ciertos valores. Así que eso implica uno ser comprensivo, uno ser empático, uno ser respetuoso hacia las personas que piensan o actúan diferentes a nosotros. La tolerancia promueve la convivencia pacífica, el respeto y todo este tipo de cosas que la palabra nos enseña también. Yo estaba meditando, hermano, por ejemplo, en por qué la Biblia dice al hombre que ame a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué no le dice eso a la mujer si no se lo dice al hombre? No sé, me puse a pensar en eso y siento que a la mujer le resulta mucho más fácil amar. Porque el Señor le ha dado, de hecho, esa parte maternal. Y creo que esa parte maternal que el Señor le ha dado hace que a la mujer le resulte mucho más fácil amar. Mucho más fácil amar. Y entonces nos dice a los hombres que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer tiene esa parte de maternidad, maternal, de ayudar en la crianza a sus hijos. Claro, a veces se le pasa un poquito creyendo que el esposo es un hijo más que tiene que terminar de criar. Eso no es así. Eso no es así. Entonces lo quiere mandar como un niño pequeñito, ¿no? El esposo es el esposo. Y por eso la Biblia también le dice a las esposas que la esposa respete al esposo. Al hombre le dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Nos pone un ejemplo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo nos conquistó el Señor? Nos mostró las heridas en sus manos, las heridas en su cabeza, su costado traspasado, todo lo que sufrió por nosotros, amén. Y ese mensaje nos cautivó. Y nosotros le estamos siguiendo a Él porque Él nos amó primero, le amamos a Él porque Él nos amó primero, amén. ¿A quién de nosotros el Señor ha tratado mal?
ni nos trajo a los golpes, no, el que nos dio golpes y de todo fue el mundo del pecado. Y llegamos a la iglesia y encontramos un Dios de amor que nos abrió los brazos y nos recibió y nos restauró y nos cambió. Amén. Entonces sí le dice a la esposa, sí le dice que respete al esposo, que se sujete al esposo porque él es la cabeza que Dios ha puesto en el hogar. Eso sí se lo dice. Ahora, la mayoría de nosotros repetimos muchas cosas de las que vimos en el hogar. El comportamiento nuestro hoy día, por eso cuando se habla de consejería matrimonial y hay conflictos y muchas cosas, una de las cosas que a veces averiguamos es el entorno de dónde viene la persona. ¿Cómo fue el ambiente que se crió? Yo le he dicho a ustedes, por la gracia de Dios me crié en un entorno de padres cristianos, que no vi discutir y que alguna vez que sé que discutieron se encerraron a arreglar su problema. ¿Y qué querían seguro ellos? Que sus hijos no se vieran involucrados. Aunque uno dijo es muy curioso y yo me di cuenta porque fue el problema y todo, ¿cierto? Pero ellos se encerraron a arreglar su problema para que sus hijos no. Y gracias a Dios por haber crecido en un hogar así, pues ese fue, nunca vi a mi papá hablándole una palabra descomedida, mi mamá, nunca, un maltrato, siempre un muy buen trato, siempre mucho respeto del uno hacia el otro. Y así vivieron hasta que el Señor se los llevó a los dos. Por algo se los llevó casi juntos. Sin duda a veces pensamos en familia, tal vez ya no podía el uno vivir sin el otro y así lo decidió el Señor. Pero hay muchas otras personas que no vienen de ese tipo de entornos. A veces cuando uno comienza a averiguar para ayudar en la resolución de conflictos, se levantó la persona en un hogar violento, donde vieron un padre llegar tarde de la noche a golpear, a maltratar a los hijos, la esposa, donde las diferencias se arreglaban con la violencia, con palabras. Pero, hermano, yo sí quiero decirle que aunque usted haya vivido en un entorno de ese tipo, usted y yo ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Alabe al Señor, amén. Ahora somos una nueva criatura. Y usted tiene que romper con eso. Usted tiene que cortar esa cadena, ese eslabón. Por eso es que a veces estas historias se repiten y se repiten en los hogares. Hablemos de los hogares inconversos. No hablemos de los hogares cristianos que creemos en la ayuda y la dirección del Señor, aunque no es que no se presenten problemas. Pero es una repetición. Entonces uno tiene como que sacudirse. La Biblia dice: sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y si hay cosas que en la vida no podemos cambiar, pues uno tiene que arrodillarse ante el Señor. Señor, usted sabe de mi carácter. El carácter es lo que se va formando a través de la vida y de las diferentes situaciones. El carácter es la forma como yo me comporto frente a las situaciones que se presentan. Entonces, si hubo malos ejemplos y malas cosas, lo ideal es que esto no se repita y que le pidamos al Señor la ayuda y la dirección. Y yo creo que el Señor nos ayuda para que nuestro carácter y nuestro comportamiento sea moldeado conforme al propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora nosotros somos dirigidos por los mandamientos y por la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a mirar un poco esto del carácter. ¿Qué nos dice la palabra? Proverbios 15, 18. El hombre iracundo, ¿qué?
promueve contiendas. ¿La ira qué es, hermano? Una obra de la carne. La ira no es una obra, no es fruto del espíritu. Es una obra de la carne. Yo he predicado que yo creo que todos sufrimos malos momentos. O sea, no hay nadie que no en un momento se altere. Eso nos pasa a todos. Hay veces que uno se levanta que ni uno mismo se aguanta. ¿Cierto? Hay veces que uno se levanta y es posible que algo le genere una excitación en cuanto a un mal momento de ira. Pero uno tiene que aprender a manejar esto porque la Biblia dice que en la versión Nueva Traducción dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, pero el que se mantiene sereno las detiene. ¿Cuántas personas se necesitan para una pelea? Mínimo 2. ¿Cierto? Entonces, si dice que el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, pero el que se mantiene sereno las detiene. Muchas veces una persona que se llena de ira y no se controla, y hay que aprender a controlarse. La Biblia dice que no le demos lugar a la ira, ni le demos lugar al diablo, ni dejemos que nos coja la noche disgustados. No está bien, por ejemplo, hoy hay un caso de un esposo que la manera de él reaccionar frente a los conflictos era dejarle hablar a la esposa por una semana. Esa no es la manera. El Señor dice, no deje que lo coja la noche sin arreglar el conflicto. Amén. Es decir, hermano, que antes que nos vamos a acostar, venga, como le diga, mi amor, mi hija, como le diga, venga, sentémonos. Somos cristianos, somos creyentes. Vamos a hablar los dos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a promover el diálogo. Y nos vamos a acostar, como dice la palabra, en paz. A veces cuando la ira toma lugar, y esto hay que cuidarse mucho, porque a veces no son los golpes, a veces son las palabras. Y a veces las palabras hieren más. Y mire que, vamos a ver qué nos dice Proverbios 15:28. Que esa no es una actitud cristiana, no es una actitud espiritual. Dice, el corazón del justo, ¿qué? Piensa bien. ¿Usted cree que cuando uno está cegado por la ira piensa para decir las cosas? No. Usted tiene que revestirse de valor. Es mejor que se vaya por allá lejitos. Mejor que salga de una vueltica. Amén. Es mejor que y espere que ese momento difícil se va a pasar. Y entonces cuando se pase el momento difícil, porque hermano, hay veces hay palabras que nunca se borrarán de la vida de las personas. Hay palabras descomedidas, que eso va quedando haciendo una mella. Entonces ya que el Señor nos está hablando, si tenemos este tipo de falencias, y yo no estoy aquí predicando porque me di cuenta del caso de algunos de ustedes, no, yo estoy predicando la palabra de Dios y nos habla a todos. Amén. Dice que el corazón del justo piensa bien antes de hablar, pero dice la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Proverbios 17:14. ¿Qué dice? Lea a ver, hermano, qué dice ese texto. No sé cuántos vieron estos días un video que circuló por ahí en la red de las noticias, que eso pasó en Costa Rica, de unas señoras que se pusieron a alegar por la llave de paso de la casa, porque la una cerró la llave y la dejó sin la otra sin agua, y se pusieron a alegar las dos ahí. No sé cuántos vieron ese video. Y esa pelea trascendió a los esposos. Los esposos vinieron también a meterse ahí en la pelea.
Y resulta que uno de ellos tenía un arma y la cargó antes de irse a la pelea. Y cuando el otro vino a agredirlo, tomó el arma y le descargó 15 tiros y lo mató. Eso pasó hace menos de un mes en Costa Rica, de hecho en un barrio de estrato alto, por un momento de ira. ¿Y qué pasa ahora? Hay un hombre en la cárcel a pagar otro por muchos años y una mujer viuda, todo por una llave de paso de agua. Terrible. Y por eso la Biblia todo esto lo advierte, que comenzar una pelea, un conflicto, es como abrir las compuertas de una represa. Así dice, así que detente antes de que estalle la disputa o el conflicto. Amén. Algunas maneras de resolver conflictos, porque el tiempo se nos está yendo. No podemos ser indiferentes y dejar pasar las cosas y no actuar a tiempo. Si algo yo aprendí en la obra misionera cuando hablamos de conflictos de las misiones, no de conflictos de parejas. Si algo aprendí es que los conflictos hay que atenderlos rápido. Eso no hay que dejar que pase y pase y pase el tiempo, no. Eso hay que atenderlo rápido. Porque a veces dejamos que el tiempo pase y pase y pase y pase. Y resulta que el conflicto, en vez de irse arreglando, por el contrario, se va agrandando. Otra manera, no minimizarlo. No, aquí no ha pasado nada. No. Cuando algo ha pasado, necesitamos arreglar el tema. Yo creo que algo que hay que tener muy importante en la resolución de conflictos es que el Señor nos enseña a perdonar. Todos digan conmigo perdonar. Hermano, este es un problema bien serio. Y a veces hay parejas que cuando hay un conflicto, comienzan a sacar todos los conflictos que tuvieron desde que se casaron hasta hoy. Si te acuerdas y te acuerdas y de aquello y de lo otro. Hermano, el Señor es así con nosotros, sacándonos los chiritos al sol todos los días. No, por eso Él nuestros pecados los llevó a lo profundo. Amén. ¿Cuántos hemos sido perdonados por el Señor? Gloria a Dios. Amén. No, hay que perdonar. Lo que quedó atrás, ya quedó atrás. No hay que estarlo recordando. El Señor dice, no traigas a la memoria las cosas pasadas si usted ya perdonó la falta. La Biblia dice que así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar las faltas de los demás. Gloria al nombre del Señor. Así que hay que tener en cuenta esto. No, a veces la culpa de todas las cosas la tiene siempre la otra persona. A veces es tan difícil que nosotros nos miremos a nosotros mismos y reconozcamos nuestros errores. Y a veces hay mucho orgullo. Y a veces nos pasa a los varones que la esposa no nos puede decir nada. Porque no, aquí yo soy él. No. Con todo lo que soy el hermano Jairo, la hermana Patricia me ha sentado y me ha dicho las cosas. Claro, eso más que todo fue al comienzo del matrimonio, que les contaba la vez pasada. Que me hizo ver muchas cosas que yo no veía. Entonces, si yo estoy lleno de arrogancia, pues, no, usted no tiene la razón y el conflicto sigue. Pero si yo me miro a sí mismo, veo, sí, cometo errores. Por ejemplo, yo fui pastor soltero 4 años. Y mi deleite, ¿sabe? De pastor soltero. Orar, lloraba por largas horas. Y estudiaba la palabra y me daba medianoche y la madrugada, pues no tenía una esposa. Resulta que nos casamos y menos mal que no está aquí, así que puedo hablar de... Amén. Nos casamos. Y yo quería seguir el mismo ritmo.
orando hasta tarde y estudiando, y ella sola. Y entonces ella me llamó un día y me dijo, no, nos casamos para compartir. Y claro, a mí me costaba porque era el ritmo que yo traía como pastor. Yo no quería sacrificar nada de eso, pero ella me hizo entender, me hizo comprender de que necesitaba dedicarle más tiempo, que ahora tenía que compartir el tiempo del ministerio del trabajo también con ella. Y en verdad me hizo entender y le agradecí que me lo hiciera ver. Yo no había visto la situación y solucionamos el tema. ¿Sí? Otro problema era que yo me iba para la iglesia temprano. Yo llegaba a orar muy temprano. Pero ahora que nos casamos, y los solteros prepárense, porque hasta que ella no esté lista, y uno se arregla estilo ejército, ¿cierto? Que eso es medio. Pero ellas hasta que no estén listas, organizadas, se miran una y otra vez al espejo y aquí, y resulta que ya está, ay no, este vestido no me gustó, mejor me voy a poner otro. Y estos zapatos no me combinan. Y entonces ya es la hora del culto y empieza el conflicto. Entonces ya nos tocó sentarnos, no, venga, no, porque imagínense, como pastores, conflicto antes de salir para el culto, me tocaba predicar y el conflicto con mi esposa. No puede ser, esto lo aprovecha el enemigo. Nos sentamos, lo hablamos, primer vez de casados y solucionado el problema. Sí, ya pues uno tiene que adaptarse y comprender un poco. Y bueno, ya ahora cuando uno tiene un carro, pues uno sale y comienza a pitarle a ver si así. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces se necesitan dos personas. Miren, el conflicto no es una competencia para ver si hay un ganador. O sea, porque dicen, no, es que yo fui el que gané aquí. No, eso no se trata de eso, no es una competencia, no. Y no quiere decir que uno no pueda dar el brazo a torcer. Recuerden, nos equivocamos, fallamos también. Amén. Hay otras personas que creen que la solución a los problemas es salir corriendo, huir de la confrontación. Nunca, ningún tipo de problema, no solo los de hogar y de familia, nunca la solución a un problema es huirle. Porque donde usted vaya va a encontrar problemas. La solución a los problemas es eso, darle una solución. Hay personas que frente a los conflictos los espiritualizan. Es que es la voluntad de Dios que estemos pasando esto. No todo es espiritual. Hay cosas que son humanas. Y otras personas que quieren minimizar el problema simplemente con un regalo, con una dádiva. Pero no quieren ir al fondo del problema. Entonces es muy importante que pongamos cuidado porque un conflicto nos puede llevar a una situación sin salida. Pero hermanos, con la ayuda del Señor, nosotros podemos salir adelante en nuestros conflictos. El Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Amén. El Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, pero esta versión dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Y que el Señor nos ayude a tener la capacidad para superar nuestros conflictos, porque yo creo que a todos el Señor nos ha dado la capacidad de superarlos. Pero si el conflicto se nos sale de las manos, no duden en buscar la ayuda. Aquí estamos los pastores. En la iglesia hay consejeros, hay equipo de profesionales que nos pueden ayudar. A veces los hombres somos muy dados, somos más reservados. Y a veces no quieren que de pronto nuestros problemas se sepan. Pero bueno, hermano, yo quiero decirle que el Señor nos ha puesto a los pastores
para ayudarlos a ustedes en sus situaciones y dificultades. Yo llegué a una iglesia donde me dijeron, hermano, es que pues yo tengo, no me gusta a veces comentar porque es que el pastor, ese es el tema del domingo. Alguna vez me dijeron eso así. Bueno, hermano, créame que tratamos con mi esposa en lo posible. Por eso la mayoría de problemas de hogar los manejamos entre los dos, para guardar esa confidencialidad y esa reserva, porque es su hogar, es su parte íntima, en que no tenemos por qué revelarlo, y usted con toda confianza tratamos en lo más posible de que quede entre nosotros para ayudarle. La palabra del Señor dice que hay más tema, pero vamos a terminar por razones del tiempo. Romanos 12, 17 al 21. Mire que tantos consejos de la palabra. ¿Qué dice lo primero? Lea conmigo qué dice. Así como me la hizo, yo se la hago también, ¿sí? Así dice. ¿Qué dice la primera parte? Mal por mal. Si él me habló duro, yo le hablo más duro. Si él me trata mal, yo le trato más mal. Eso la Biblia no nos lo dice. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué sigue diciendo? El 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. ¿Qué más sigue diciendo? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar aquí dice a la justa ira de Dios, o que el Señor se encargue, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y qué más dice? Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Vea, hermana, un buen consejo de la palabra. Si su esposo está por ahí muy enojadito, déle de comer. Una buena comida. Si tu enemigo tuviere sed, ¿qué? Porque haciendo esto, cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, quiere decir, harás que se le ponga la cara colorada de vergüenza. ¿Y qué más nos sigue diciendo el otro texto? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué? ¿Cómo vamos a vencer el mal, hermanos? Con el bien, no pagando mal por mal, sino, amén, cuando está el mal, nosotros vamos a vencerlo. ¿Cómo? Haciendo lo bueno. De hecho, eso es lo que nos dice Proverbios 15:1 en el texto como que comenzamos leyendo. La respuesta amable calma el enojo. Recuerde, para pelear se necesitan dos. Pero si hay una respuesta amable, volvamos a ver Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Aquí dice: la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende aún más. Gloria a Dios. Bueno, terminemos con esto para que oremos. Miremos el ejemplo del Señor, hablando de conflictos. El conflicto que hubo con Pedro en el caso de cuando él negó al Señor. Fue una actitud muy difícil, porque Pedro, aparte de negar al Señor, lo maldijo. Negó, renegó. ¿Qué no dijo? Cuando el Señor estaba en el momento más difícil y cuando más lo necesitaba, Pedro lo negó, maldijo, juró. ¿Y qué no dijo? Cuando Pedro se dio cuenta y reaccionó, ya era demasiado tarde. Sintió que había cometido la peor traición, lo peor que hubiera podido pasar. ¿Y qué dice la Biblia? Y lloró amargamente. Eso le produjo un llanto amargo.
Al punto de que Pedro se distanció, se alejó, dijo: yo me vuelvo a la pesca, yo me voy a todo, esto no es lo mío, le fallé al maestro, estoy perdido, estoy acabado, vuelvo a lo mismo. ¿Quién fue el que buscó a quién? ¿Fue Pedro el que buscó al Señor? No. Fue el Señor al que había ofendido, el que buscó a Pedro. Pedro estaba pescando y cuando vieron al Señor en la playa, dice que le dijeron a Pedro: es el Señor. Y Pedro estaba como en pantaloneta, seguro, pescando, y se tiró al agua avergonzado. Y dice que el Señor los llamó a la playa. Estaba bravo el Señor con ellos. ¿Qué dice la Biblia que el Señor hizo? Les tenía un desayunito. Mire qué bueno es el Señor y qué ejemplo nos da. Amén. Un desayunito muy rico, preparado por el Señor. No a recriminaciones. Yo me imagino a Pedro en ese momento, hermano, por allá lejos, en un rincón. Yo me imagino, usted imagina la cara de Pedro. Si cuando uno le ha fallado a alguien, cierto, darle la cara. Dice Pedro, yo me la imagino ahí agachado, no quería mirar al maestro, avergonzado. Cuántas cosas pasarían por su cabeza. Pero el Señor lo llevó aparte, lo llamó aparte. Y usted ve que el Señor no se puso a recriminarle a Pedro nada. Oye, Pedro, ¿qué te pasó, hombre? Tan amigos que éramos. ¿Usted cómo me fue a salir con eso? Eso hizo el Señor. No, dijo Pedro, en medio de todo me sigues amando. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y no solo se lo dijo una y otra vez, sino: Pedro, ¿me amas? No te estoy arrostrando tus errores, no te estoy sacando tus debilidades, tus fragilidades, no. ¿Quieres saber si todavía me sigues amando? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. En medio de todos los errores y en medio de todas las debilidades, pero por encima de todo yo te amo. Y el Señor, mire, otro hubiera dicho: no, Pedro, como fallaste, hasta ahí llegaste. Ya no hay oportunidades, está liquidado. Dice: no, apacienta mis ovejas. Yo te hice un llamado. Sigue en ese trabajo que te he puesto, apacienta mis ovejas. Y vemos cómo fue el gran Pedro usado por el Señor. Ahí tenemos el ejemplo del Señor de cómo arreglar conflictos. Alabado sea el Señor. Si les gustó este mensaje, pueden suscribirse a este canal IPUC Solidaridad en YouTube y sigue nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. IPUC Solidaridad es tu casa, nuestra casa.